Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un video más de esta serie tan querida llamada Lunes de Memes Norteños. Bueno, pues ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Como podrán observar, pues el día de hoy ando más formalón de lo normal, ¿no? Me peiné, traigo camisa de botones, acá como de malo de novela. Y es que, pues cuando a uno le entregan su placa, pues ya no puede andar en fachas, ¿no? Ya las gorras y las camisetas hay que dejarlas un poquito de lado. Pretexto nomás para avisarles que ya llegó la placa de los 100,000 suscriptores. Al fin, ya tengo más de 150,000 y me acaba de llegar la de los 100,000. En esta semana voy a subir un video aquí al canal donde pues abro la placa. Y yo creo que después ya la van a ver colgadita aquí atrás, ¿no? Comenzamos con los memes. Les recuerdo que todos los memes que vamos a ver el día de hoy me lo mandaron al grupo de Facebook que se llama Leo Gallegos y sus compas, del cual les voy a dejar el link ahí abajo por si se quieren unir. Y comenzamos con este, que es de los perdidos de Sinaloa, y dice: cuando estabas morrillo y le pedías a tu jefecita que se comprara algo. Y no te pido nada más. Cuando me preguntan cómo era mi jefecita con la chancla en la mano. Era una riata para tirar. Cuando llegas de la peda y tu mamá empieza a pelear contigo, pero tú solo estás concentrándote en no morirte de una congestión alcohólica. Señora, ahora le contesto, solo deje que la cuaje. Cuando tocas el requinto y te avientas uno de más de 2 minutos. ¡Ah, mi mano! Ese dice cuando te rasuras el nepe y ya no te da comezón. Lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Cuando tu amigo te presume que tiene novia y tú estás soltero. Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón. Este la verdad me llegó directo al corazón, al cora, al cocoro, al cocorico. Y dice: cuando el güey que no puso nada para la peda se chinga todas las cheves y quiere poner reggaetón en vez de corridos. Me hierve la sangre. Cuando tu compa el que te invitaba a las pedas se va de la ciudad. Hace tiempo no está con nosotros, se les trae. Cuando todos tus compas andan bien pedos, menos tú. Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido. Cuando tu jefecita te amenaza con pegarte si llegas tarde y borracho. Yo no le tengo miedo a ti, ni al diablo, ni a nadie. Bien valiente el vato. Siento que me salió mejor ese meme con esta escena del Señor de los Cielos, porque precisamente la camisa que traigo es de la línea de ropa de este vato. Mis amigos de una tienda que se llama El Coronel Clothing me la hicieron llegar y pues está perrona, me siento como malo de novela, la verdad. Es más, me voy a aventar unas frases así como: así que Reginalda se encuentra sola en las caballerizas de la hacienda, Es mi oportunidad. Es más perrón, ya todo completo. Pues cuídate las espaldas, Roberto Gumercindo Rentería. Uno nunca sabe cuándo puede tener un accidente por estos caminos. Todavía, una más perrona todavía. Hay una serpiente en mi bota. Muchas gracias a mis compitas del Coronel. Les voy a dejar sus redes sociales por si les gustó la camisilla y quieren una igual. Y pues también tienen gorras tan perronas. Hay lo que se acomode para su estilo. Hay para todos, ¿no? Para vernos bien norteñones todos, claro que sí. Cuando conoces a una mujer que le gusta a Leo Gallegos y Valentina Elizalde, la llevaré a casa con mamá. Cuando te están ganando en la discusión y no sabes qué decir. Cuando llegas tarde a la clase y el maestro no te deja entrar al salón y es la clase que vas reprobando. Yo quisiera entrar. Como cuando la maestra dicta muy rápido y se te acaba la hoja donde estás escribiendo. Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme. Cuando te encuentras 100 pesitos en tu pantalón para la pedita de la noche. Qué buen sentimiento es ese, loco, qué buen sentimiento. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. ¿Por qué mi mamá se llama Rosa? Porque a tu mamá le gustan las rosas. Gracias, papá. De nada, Ariel Camacho y los plebes del rancho. Cuando ya se acabó la botella y te toca sacar las caguamas. Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena. Vete si no sientes que mis memes te provocan sensaciones cuando rondan por tu inicio. Cuando no sabes quién es quién. Y pues está la foto que me tomé con el chule de la banda Renovación. Tanta carrilla que me daba, no podía dejar pasar la oportunidad de tomarme foto con él. Aquí dice: Leo Gallegos y va caminando de la mano con canciones que no sabías que son covers, pero volteé a ver a Lunes de Memes Norteños. Ya pronto vamos a tener la siguiente parte de canciones que no sabían que son covers. No sé si esta semana o la próxima, pero ya va a volver. Cuando te dan ganas de ir al baño y faltan 3 cuadras para llegar a tu casa. Qué difícil es la vida
cuando existe incertidumbre. Cuando tu jefecita te mandaba las tortillas y te quedabas en las maquinitas matando a Rugal y llegando te pegaba. ¿Qué cara estoy pagando? Qué triste, loco, la verdad nunca me pasó. No digo que no me haya pasado que me haya quedado jugando maquinitas cuando me mandaron a la tienda, pero pues yo jugaba Metal Slug, no King of Fighters. Nadie toca el requinto mejor que Carlos Ulises, excepto Adriel Favela. Ese vato toca hasta guitarras invisibles. Saludos al compa Adriel Favela, que tuvo la oportunidad de conocerlo la semana pasada en los premios de la radio. Dice, cuando tus jefes van a la escuela a recoger las calificaciones. Sentado aquí me la llevaré pendiente esperando mi juicio. Sara papara rararara, Sara papara rararara. Debe haber algún mensaje oculto en algún lado. Cuando ves que un vato se le queda viendo a tu morrita, que no es tu morrita, pero quieres que sea tu morrita. Qué coraje, loco. Yo exponiendo en clase. Cuando te llega un mensaje de tu jefa preguntándote si le apagaste los frijoles. Ya con esta me despido, me llega un pitido y es como una bomba. Cuando te la quieres pintar de la prepa pero te ve el guardia. Quise dar el brinco a salir por la ventana, pero ya no pude. Aquí tenemos una de He-Man con la cara del fantasma y dice: y recuerden, la mano para el amigo, proyectil para el enemigo. Hasta la próxima, amigos. Cuando le dices a tu profe que si te deja ir al baño, pero te vas a la tiendita. Soy un experto mentiroso. Cuando tu jefa te dice que eres un bueno para nada. Tenme fe. En esos casos díganle: jefa, mínimo sirvo de mal ejemplo. Aquí tenemos a Bob Esponja y dice: la S es de... Cuando ves que un men le habla bonito a la morra que ya estabas trabajando. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Cuando eres jefe de grupo y te vas con tus compas a gastarte el dinero de las copias. Solo el personal, no hay que hablar de más. Nunca confía en esos vatos, nunca confía. Sarapapara, sarapá, no sé qué dice, pero miente. Cuando tus compas te pellizcan los pezones. El pecho siento que duele y arde. Cuando el de la farmacia te hace la broma del condón, pero al mes sale embarazada su hija. El karma viene y se va. Simular tocar un requinto imaginario al escuchar a Ariel Camacho. Niégamelo. Cuando eres regulo caro y estrenas lentes. En estos días veo la vida muy distinta. Cuando te echas un pedo pero tu hermanito te contesta. Contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final. Esta sí es de compas machín y dice: cuando tu compa te pasa la tarea sin que se la pidas. Quiero mencionarles a un amigo, es como mi hermano y no de sangre. Cuando se acaba el video y no salió tu meme. Si todo tiene un final, porque este tiene que ser tan duro. Cuando la maestra pregunta por tu compa, el que dejó el estudio por hacerse músico. Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Mi consejo es que traten de hacer las dos cosas porque uno nunca sabe si van a pegar en la música o no y cuánto va a durar. Cuando tu novia te dice que está embarazada. Adiós, amor, me voy de ti. Cuando te acuerdas de los chanclazos que te daba tu jefa de morro. A pesar de que dicen que los años son sanos, todavía se siente el dolor. Este está bien bonito, dice: cuando el profe se da cuenta que venías de la cafetería y no del baño y te quita lo que compraste. Casi a punto de cruzar, me torcieron con el flete. Cuando vas a comprar tortillas y te acabas todo el dinero en King of Fighters y te pega tu mamá. Soy el más desdichado del mundo y la culpa la tiene este vicio. Cuando tu jefita te manda a la tienda, pero cuando vuelves te das cuenta que se te olvidó algo y tienes que volver a ir. A la vuelta, vuelta y vuelta. Cuando estás en la peda y te habla tu compa y te dice que tu jefa te anda buscando bien enojada. Ya con esta me despido, me llega un pitido y es como una bomba. Este me llegó al corazón y dice: Leo, ¿por qué tardas tanto en subir el lunes de memes? Soy así, así nací y así me moriré. Este meme está perroncísimo. Arriba tenemos un vato dando clases de matemáticas. Estoy así como que, y abajo tenemos youtuber y es como que, pues sí,
La historia de mi vida, la historia de mi vida. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba para ver si continuamos con esta bonita sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Y si el video te gustó muchísimo y tienes compas que les gusta esta cura, te invito a que lo compartas por tus redes sociales para apoyar al canal. Si no te quieres perder de más contenido relacionado con el género, con este mundo del norteño, cigarreño y banda, con el regional mexicano, cosas como entrevistas, datos curiosos, tops, estos videos de memes, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción para que YouTube te avise cada que suba nuevo video. Les doy un avance de lo que va a haber en el canal esta semana, pues va a ser el video de cuando abrí la placa. Les voy a enseñar también un poquito en otro video lo que fue mi semana pasada. Pasaron muchas cosas muy buenas, fue mi aniversario en YouTube. Pude ir a los premios de la radio, me llegó la placa, hice una entrevista. Estuvo muy perrón la semana pasada, entonces en otro videito les voy a compartir ahí cómo estuvo. Y pues ya saben que cada viernes a las 8 de la noche, hora de Tijuana, 10 de la noche, hora del centro, tenemos transmisión en vivo con nuevos talentos, donde ustedes nos mandan sus videos por la página de Facebook y nosotros los transmitimos en vivo por YouTube para que la gente los comente. Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video.